La luz del salón de baile del Hotel Excelsior se refractaba de manera cruel, magnificando la opulencia y el mal gusto de la decoración que mi tío George había elegido para su fiesta de jubilación. Un evento que él mismo había bautizado como la celebración de la cima. 80 invitados, la mayoría parientes que lo veneraban como a un dios del dinero, observaban el escenario donde George, con un traje color marfil que parecía gritar su éxito, se preparaba para dar su discurso de despedida del mundo financiero, aunque para él, era más bien un discurso de coronación. Yo estaba sentada en la mesa más alejada, aquella reservada para los menos afortunados de la familia, sintiéndome como una pieza de museo incómoda, observando la escena con un nudo frío en el estómago que me acompañaba desde hacía al menos 15 años, cada vez que tenía que soportar su presencia en una reunión. George no me odiaba en el sentido simple de la palabra, él me veía como un error matemático en el árbol genealógico, una prueba viviente de que no todos sus parientes habían heredado su supuesto gen de la sala, ambición superior. Mi pequeña empresa de diseño gráfico, que con tanto esfuerzo había levantado y que me daba una vida digna, era para él la burla constante, el chiste recurrente con el que adornaba cada brindis y cada cena de Navidad. Había pasado años soportando ese desprecio silencioso y las puñaladas públicas, sintiendo cómo mi dignidad se erosionaba poco a poco bajo el peso de sus comparaciones. El dolor de ser continuamente ignorada y comparada con sus hijos, que trabajaban en Wall Street gracias a sus contactos, era una cicatriz invisible pero siempre latente. Y sabía que esta noche, en el pináculo de su arrogancia, la herida se abriría de nuevo. El aire en el salón se había vuelto denso, cargado con el olor a perfume caro y la anticipación forzada mientras George se acercaba al micrófono de pedestal de plata. Tía Marta, a su lado, sonreía con esa sonrisa plástica y satisfecha que usan las esposas que saben que su valor se mide en quilates. George comenzó su discurso con la grandilocuencia esperada, hablando de cómo había conquistado el mercado, y cómo se había retirado en el momento exacto, con las arcas repletas. Los aplausos eran ruidosos, casi histéricos. Yo miraba mis manos, apretando el pequeño y discreto bolso de mano donde, en secreto, guardaba mi arma. No era un arma de fuego, sino una verdad que llevaba meses preparando. Una verdad que había recopilado pieza por pieza, noche tras noche, en la soledad de mi oficina, mientras él seguía disfrutando de su fachada de respeto. Y ahora, dijo George, su voz amplificada por los altavoces, haciendo que el cristal de mi copa de champán vibrara. Quiero dedicar unos minutos a la parte más importante de mi vida, mi familia. Hubo un murmullo de emoción colectiva. Pero no voy a darles lecciones de vida, porque la mayoría de ustedes ya tienen sus propios caminos. Sin embargo, y aquí hizo una pausa dramática, escaneando el salón con una mirada depredadora, como si estuviera buscando a su víctima designada. Hay algunas almas perdidas que aún no han entendido el concepto de la ambición, el valor real de lo que significa construir un verdadero imperio. Sentí su mirada clavarse en mí. El estómago se me revolvió. Sabía que venía. George giró su cuerpo ligeramente, apuntándome con el dedo índice. Un gesto que parecía una sentencia de muerte social. Podía sentir los ojos de todos los invitados, mi madre incluida, posándose sobre mí con una mezcla de lástima y morbo. La música de fondo se había desvanecido, dejando solo el eco de su voz implacable. «Miren a Elena», George gritó, y la palabra salió con un chasquido cruel, resonando en el silencio repentino. Mi sobrina, una mujer inteligente, tengo que reconocerlo, pero que eligió el camino fácil, el camino de la comodidad mediocre. Me encogí, aunque intenté mantener una expresión neutra, una máscara de indiferencia que me había costado años perfeccionar. Ella tiene un pequeño negocio, ¿verdad, Elena?, continuó, sin esperar mi respuesta, con un tono condescendiente que era más hiriente que cualquier insulto directo. Gráficos, logotipos, esas pequeñeces de la era digital que parecen tan inofensivas. Pero déjenme decirles algo que nadie se atreve a decir en voz alta. El negocio de Elena es patético. Es un pasatiempo caro, no una carrera. Las risas nerviosas estallaron en algunas mesas. Esas risas de los que siempre ríen con el poder para evitar ser los próximos humillados. Mi rostro se sintió arder. La vergüenza era una marea caliente subiendo hasta mis mejillas. Me sentí completamente avergonzada. No solo por mí, sino por la injusticia que él me infligía una y otra vez, sin piedad, frente a la familia entera. George levantó su copa de cristal tallado, sus ojos brillando con el placer de la humillación ajena. Elena querida, a diferencia de tu tío, tú nunca sabrás lo que es la verdadera riqueza. Nunca sabrás lo que es sentarse en la cima, mirar hacia abajo, y saber que cada centavo que posees es el resultado de una estrategia audaz y sin concesiones. Tú has elegido la miseria decorada con arte. Yo he elegido la gloria. Él bebió un sorbo lento y satisfecho, esperando el aplauso que confirmara su superioridad. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el dolor. Fue la realización de que este era el punto final. Años de desprecio, de comparaciones crueles,
de sentirme invisible bajo su sombra opulenta, habían convergido en este momento insoportable. Ya no era solo una crítica a mi negocio, era una negación de mi valor como persona, una aniquilación pública de mi esfuerzo. Mi corazón latía con una furia fría y controlada. Me levanté lentamente de la mesa, y el movimiento, por sutil que fuera, capturó la atención de los pocos que no estaban mirando a George. Mi madre me miró con pánico, susurrando: «Siéntate, Elena, no hagas una escena». Pero yo no iba a huir, no iba a llorar en el baño como había hecho en la boda de mi prima hace 3 años. Después de otro de sus discursos, me puse de pie, sintiendo el peso de todos los ojos sobre mí, y caminé con calma hacia la mesa principal. George, aún enfrascado en recibir felicitaciones silenciosas por su brutalidad, no se dio cuenta inmediatamente de mi avance. Tía Marta sí lo hizo, y su sonrisa se congeló en una mueca de preocupación al ver la determinación pétrea en mis ojos. Llegué justo al lado del micrófono que George acababa de soltar. Él se giró, sorprendido por mi proximidad, su expresión de triunfo volviéndose impaciente. «¿Sí, Elena? ¿Vienes a disculparte por tu falta de ambición?», preguntó con sarcasmo ruidoso. Yo lo ignoré. Mi mano, firme, se dirigió a mi bolso de mano. Saqué el objeto que había estado esperando su momento. Un pequeño proyector portátil de alta definición, no más grande que un libro de bolsillo, y un cable USB cuidadosamente enrollado. El silencio se hizo más profundo que el momento de la humillación. Ahora, la tensión era palpable, electrizante, porque mi acción era completamente inesperada. Los invitados, que esperaban verme rota o huir, ahora se inclinaban hacia adelante con curiosidad confusa. «¿Qué estás haciendo, Elena? Hemos terminado con la parte de los consejos», espetó George, su voz perdiendo su tono juguetón para volverse autoritaria. Yo seguí conectando el proyector. George intentó agarrar mi brazo, pero me aparté. Había un panel de pared cerca del escenario, usado para presentaciones de negocios, que ahora estaba vacío y blanco, un lienzo perfecto para la verdad que yo guardaba en secreto. «Tío George», dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, aunque apenas un susurro en contraste con sus gritos anteriores. «Tienes razón en una cosa, yo sé lo que es la verdadera ambición. Y sé lo que es la verdadera riqueza». Encendí el pequeño proyector. Un haz de luz brillante se proyectó sobre la pared, y una pantalla de título simple apareció. Un contraste brutal con la suntuosidad de la sala. El público se confundió ante el abrupto cambio de tono y la aparición de tecnología en medio de una fiesta de jubilación. George miró el proyector con desdén, sin entender el peligro inminente. Él pensó que yo iba a mostrar fotos antiguas o, peor aún, alguna presentación patética de mi negocio. Pero yo tenía algo mucho más valioso y destructivo. La prueba estaba lista para ser revelada. Fin del bloque 1. El público se confundió ante el abrupto cambio de tono y la aparición de tecnología en medio de una fiesta de jubilación. George miró el proyector con desdén, sin entender el peligro inminente. Él pensó que yo iba a mostrar fotos antiguas o, peor aún, alguna presentación patética de mi negocio. Pero yo tenía algo mucho más valioso y destructivo. La prueba estaba lista para ser revelada. El pequeño proyector zumbaba suavemente. Un sonido técnico y anacrónico que cortaba el silencio espeso del salón de baile. George, con su corbata de seda ligeramente torcida por la sorpresa y el esfuerzo de mantenerme a raya, ladeó la cabeza, su arrogancia intacta. «¿Gráficos, Elena? ¿Vas a darnos una lección sobre cómo hacer un buen logo?». Su risa salió seca, como papel de lija, y resonó en el micrófono abierto que aún humeaba con el eco de sus anteriores gritos. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y el aroma dulzón y pesado de su colonia, la misma que usaba desde hacía décadas, me golpeó como un recuerdo desagradable de infancia. «Mira, tienes 20 segundos para quitar tu juguete y sentarte. O juro por Dios que la próxima vez que te vea será en la cola del desempleo». Yo sentí ese olor, ese hedor a éxito rancio, y supe que estaba en el lugar exacto. Mi mano no tembló. La humillación ya no me afectaba. Era solo ruido de fondo. Mi único foco era la pequeña pantalla de mi portátil, escondida estratégicamente detrás de mi cuerpo, donde el cursor parpadeaba sobre el botón de inicio. Los años de agresión pasiva, el desprecio constante, se habían destilado en una calma glacial. No sentía calor, ni pánico, ni siquiera la punzada del miedo que mi madre me estaba proyectando desde la mesa lejana. Solo sentía el frío peso de la justicia inminente. «Tío George», repetí, mi voz sin el vibrato de la emoción. «Dijiste que yo no sabía lo que era la verdadera riqueza. Que no sabía lo que era la ambición. Y tienes razón, no sé lo que es la riqueza que se construye sobre los cimientos de la estafa». El haz de luz del proyector, antes disperso, ahora se enfocó con precisión quirúrgica sobre la pared de mármol del Hotel Excelsior, justo encima del buffet de ostras. La imagen que apareció no fue un logo, ni una foto familiar. Fue un título escueto, escrito en una fuente técnica y fría, en un color blanco puro sobre un fondo negro profundo. «Proyecto Caronte.
Desviación de capital y estructuras de evasión fiscal. 2015 a 2023. Asterisco. La palabra Caronte, el barquero de los muertos en la mitología griega, brilló con una intensidad brutal, como si estuviera escrita con hielo y fuego a la vez. El efecto fue inmediato y físico. El murmullo colectivo se extinguió por completo. El ambiente, antes denso y caluroso por el perfume y el vino, se sintió de repente enrarecido, como si alguien hubiera abierto una ventana en mitad del invierno. Podía escuchar el sonido del hielo derritiéndose en las copas abandonadas sobre las mesas. Tía Marta fue la primera en reaccionar. Su mano voló hacia su boca, cubriendo la sonrisa plástica que había mantenido toda la noche. Su respiración se aceleró audiblemente. George se quedó inmóvil. Su rostro, hasta hace un segundo hinchado de superioridad, se drenó de color con una rapidez impactante. El color marfil de su traje parecía absorber toda la luz de la sala, dejando su piel con un tono ceroso y enfermo. ¿Qué demonios es esto, Elena?, siseó, ya no con burla sino con una desesperación ronca. Dio un paso hacia mí, con la intención obvia de arrancar el cable o de destrozar el proyector con el pie. Pero yo había previsto esto. Mi pie bloqueó su camino, y en ese instante, con la calma de un francotirador, pulsé la tecla de avance. La pantalla cambió. El título dio paso a una hoja de cálculo. No era una simple tabla de Excel. Era una red compleja. Un diagrama de flujo con flechas rojas y verdes que trazaban movimientos de millones de dólares. Encabezando la tabla, en negrita y cursiva, se leían nombres de empresas fantasma con sedes en las Islas Caimán y Luxemburgo, Apollo Holdings, Phoenix Trust, y el Barquero Inversiones. La precisión era mi venganza. Yo era la artista gráfica, sí, pero también era metódica, obsesiva con los datos, y había aprendido a presentar la información de manera que incluso el pariente menos inteligente pudiera entender la magnitud del fraude. Cada línea de la tabla era un puñal dirigido al corazón de la reputación de George. Los invitados ya no estaban mirando con curiosidad, estaban mirando con un miedo helado. Sabían que, si George caía, muchos de ellos, que habían invertido en sus fondos de cobertura, o habían usado sus consejos fiscales, podrían ser arrastrados con él. El ambiente se electrificó con la conciencia de la traición y la amenaza legal. Esto es una calumnia, logró farfullar George, su voz volviéndose aguda y quebradiza. Su mano temblaba mientras intentaba aferrarse al atril de plata. El atril vibró. Es una tontería digital. Elena, tú no sabes de finanzas. Esto es una mentira creada por tu patético programa de diseño. Ah, pero sí sé de archivos, tío George, respondí, sintiendo el gusto metálico de la victoria en mi boca. Mis ojos no se apartaron de la proyección. Sé de metadatos, de sellos de tiempo y de correos electrónicos. Sé cómo recuperar archivos que usted pensó que había borrado permanentemente de los servidores de su oficina en el piso ático. Avancé a la siguiente diapositiva. Esta era la evidencia de la comunicación. La pared se llenó de extractos de correos electrónicos. Las direcciones de correo electrónico de George y de sus socios estaban resaltadas en amarillo fluorescente, junto con frases clave que confirmaban la naturaleza ilegal de las transferencias. George asoció a: necesito que el proyecto Caronte se complete antes del cierre del trimestre. Asegúrate de que el rastro se desvanezca en Panamá. George, a contador B. La factura de 8 millones de la semana pasada debe pasar como gastos de consultoría creativa, para evitar sospechas. Elena no es la única que tiene una pequeña empresa de diseño. Esa frase me golpeó, a pesar de mi preparación. Él no solo se había burlado de mi negocio, sino que había utilizado el concepto de consultoría creativa como una fachada cínica para sus esquemas de lavado. George gritó. Era un sonido animal, no la voz de un hombre de negocios. «¡Apágalo! ¡Apaga esa mierda ahora!». Intentó empujarme, pero yo era más rápida. La presión de su mano en mi hombro fue el último acto de violencia que le permitiría. Me aparté y, con la misma mano con la que había sacado el proyector, encendí el audio de mi portátil. El salón de baile del Excelsior, diseñado para la música de vals y los brindis, se inundó con una grabación de voz clara. Era George. Pero no George, el orador triunfante. Era George, el conspirador, su voz baja y tensa, hablando por teléfono. Sí, el dinero ya está fuera. No hay forma de que lo rastreen, ¿entiendes? Nadie sabrá que hemos desviado los fondos de pensiones de los empleados. Solo serán números en papel, reubicados. ¿Es el negocio o no? Si no tienes el valor para joder a tu propia gente, nunca llegarás a la cima. El silencio que siguió a esa grabación fue tan absoluto que pareció absorber la luz de las arañas de cristal. Los 80 invitados, la familia que lo veneraba como un dios, ahora eran una audiencia petrificada de su caída. Vi a mi madre llevarse ambas manos a la boca, sus ojos fijos en la pared. Vi a los hijos de George, mis primos de Wall Street, pálidos, comprendiendo que el imperio que creían heredar era solo un castillo de naipes ilegal. George se derrumbó metafóricamente.
El atril se inclinó bajo su peso. Su aliento era superficial y rápido. Sus ojos se fijaron en mí. Y por primera vez en 15 años, no vi desdén. Vi terror puro, desnudo y abyecto. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Jade? O con acento agudo, con la voz apenas audible. ¿Por un estúpido comentario sobre tu negocio? Te doy un cheque, Elena. Te doy lo que quieras. ¡1 millón! Solo bórralo. Mi pulgar acarició el botón de avance del control remoto. Tú has confundido la ambición con la avaricia, tío George. Y has confundido mi silencio con mi debilidad. Avancé a la diapositiva final. No había más gráficos ni correos, solo un texto, en la misma fuente fría y técnica. El valor de la evidencia recolectada ha sido archivado y entregado de manera segura. Y debajo, 3 direcciones de correo electrónico resaltadas en rojo sangre. Fiscalía General del Estado. Comisión de Valores y Bolsa, SEC. Servicio de Impuestos Internos, IRS. Yo no elegí la miseria decorada con arte, George, dije, dando un paso atrás, creando una distancia segura entre su furia y mi control. Elegí la verdad. Y la verdad tiene un valor incalculable. Es la única riqueza que no pudiste comprar, manipular o robar. En ese momento la banda, que había permanecido en un incómodo silencio, comenzó a tocar automáticamente la música que tenían programada para el final del discurso. Un estridente y triunfal arreglo de My Way, de Frank Sinatra. La ironía era tan cruel, que era casi dolorosa. La música bombástica sonó mientras George se tambaleaba, intentando desesperadamente desconectar el proyector. Su mano agarró el pequeño cable USB que salía de mi máquina. Un segundo después, se desconectó. La pantalla se apagó, dejando la sala en una oscuridad relativa y un silencio sordo, roto solo por la música y el jadeo de la multitud. Pero era demasiado tarde. La imagen de las 3 direcciones de correo electrónico y el título del proyecto Caronte ya se había grabado a fuego en la mente de todos los presentes. No has borrado nada, George, le susurré, asegurándome de que solo él lo escuchara, pero lo suficientemente fuerte para que Martha, justo al lado, lo entendiera. La versión digital está distribuida, y la copia física está en un banco en Ginebra. Tu jubilación no será en el Caribe, sino en una celda. George me miró, y en sus ojos vi una comprensión terrible. El poder se había ido. Se había desvanecido con la luz del proyector. Él ya no era el dios del dinero. Era un hombre viejo y asustado, atrapado bajo el peso de sus propias mentiras. Me di la vuelta. Mi madre se levantó de su asiento, su rostro bañado en lágrimas, y la ignoré. Mi venganza no era por ella, ni por la familia que había permitido mi humillación. Era por la Elena de 15 años, la que había creído que el trabajo duro y la honestidad eran más valiosos que el oro sucio. Mientras caminaba hacia la salida, pasando por mesas llenas de parientes congelados que ahora me miraban con un nuevo respeto teñido de pavor, escuché el sonido inconfundible de cristales Roth. El dolor no era nuevo. Llevaba 20 años de reuniones familiares donde George me recordaba, sin falta, que mi pequeño negocio de marroquinería era un pasatiempo elegante, y no una carrera. Elena juega a las tienditas, gritó una vez en mi cumpleaños 30, haciendo que el salón entero estallara en risas condescendientes. Yo siempre tragaba saliva, sonreía forzadamente y me retiraba a un rincón, sintiendo cómo esa humillación pública me carcomía por dentro, dejando una cicatriz fresca sobre las viejas. La familia, en su mayoría, aceptaba el desprecio de George como el costo inevitable de estar cerca de un hombre de su calibre. Era la ley no escrita de las reuniones. George era el sol, y todos nosotros éramos satélites que debíamos soportar su calor abrasador, a cambio de la posibilidad de alguna migaja de reconocimiento, o, en el peor de los casos, la esperanza de que nos dejara fuera de su lista de reproches por un año. Pero la última humillación, la que me impulsó a buscar la verdad, ocurrió hace 7 meses exactos, en la boda de mi prima Sofía. George, visiblemente borracho de champán caro y ego, declaró en voz alta durante el brindis que yo era la prueba viviente de que las mujeres con ambiciones mediocres terminan con vidas mediocres, y que mi incapacidad para pensar en grande me condenaría a ser siempre una carga para mi madre. Esa noche sentí un fuego frío en el pecho. No era solo dolor. Era el hastío, la repulsión absoluta ante la injusticia que se repetía sin cesar. Fue en ese instante, mientras fingía que un sorbo de vino blanco era suficiente para ahogar la vergüenza, que decidí que ya no buscaría solo protegerme de él, sino entender la fuente de su poder. Empecé a indagar en secreto. Inicialmente mi objetivo era modesto: encontrar alguna pequeña inconsistencia en sus negocios, una prueba de que su éxito no era tan impoluto como él lo vendía, algo que me sirviera como escudo si alguna vez volvía a atacarme. Pero lo que encontré fue mucho más oscuro que una simple mentira de mercado. George no era simplemente un tiburón de las finanzas que jugaba duro, era un depredador. Su fondo de inversión, el que le había dado esa fortuna ridícula y la posibilidad de costear eventos tan ostentosos como esta jubilación,
Era una clásica y bien camuflada estafa piramidal. Descubrí que la estructura de su empresa era un laberinto de complejas estructuras offshore diseñadas para desplumar a pequeños inversores de clase media, muchos de ellos conocidos de la familia que confiaban ciegamente en él. Sus operaciones no solo eran fraudulentas, sino que también estaban ligadas al blanqueo de dinero. Me di cuenta de que su jubilación no era un retiro glorioso, sino una huida calculada antes de que el castillo de naipes colapsara, llevándose consigo los ahorros de cientos de personas. El cinismo de su éxito me revolvió el estómago. Mientras él gritaba mi fracaso, su éxito se construía sobre la ruina de otros. La joya de la corona, la prueba que yo guardaba en secreto, llegó hace 6 meses de la mano de Marcos, un ex socio que había desarrollado una tardía y conveniente crisis de conciencia, justo cuando George estaba a punto de dejarlo como chivo expiatorio. Marcos me contactó por medio de un abogado de confianza, pidiéndome una reunión discreta. Me entregó una memoria USB diminuta, asegurando que yo, al ser una de las pocas personas que George detestaba abiertamente, era la persona más segura para guardar ese material. Contenía un vídeo grabado en el yate de George, 3 meses antes de la fiesta de jubilación. En ese vídeo, George, relajado, con un habano y una copa de coñac en la mano, no solo confesaba el fraude, sino que se jactaba de ello. Lo grabó pensando que solo Marcos estaba presente. En un momento de vanidad absoluta. Se reía, explicaba con detalles técnicos cómo había limpiado las cuentas maestras y movido los activos más grandes a paraísos fiscales, asegurando que incluso si el gobierno investigaba, no encontrarían más que papel mojado, y que él se retiraba como un rey. Sus palabras exactas, gritadas con esa arrogancia que tanto detestaba, fueron: «La ley es para los tontos, Marcos. Yo me voy limpio y millonario. A disfrutar del sol». Guardar ese vídeo fue un infierno psicológico. Vivía con el peso de la verdad, sabiendo que el hombre que me avergonzó sistemáticamente en cada cena de Navidad era un criminal de guante blanco. Cada vez que George me humillaba, yo tenía que sonreír y asentir, sintiendo la pesada responsabilidad de la verdad que yacía dormida en mi bolso. ¿Por qué no lo entregué a las autoridades inmediatamente? Porque quería que la justicia fuera total, pública y familiar. Quería que todos vieran su verdadero rostro, en el mismo escenario donde él se había regocijado en mi dolor durante años. Sabía que si se lo entregaba a la policía, él sería solo un titular en la prensa financiera. Si lo hacía aquí, en la cumbre de su supuesto éxito, sería su destrucción total, y yo recuperaría mi voz. Y así volví a la noche presente, la rabia que sentí cuando George, con esa sonrisa de tiburón, gritó que yo no era más que una costurera sin futuro, frente a los 80 invitados, rompió el último hilo de mi paciencia. La vergüenza que me inundó, se transformó en una calma helada, casi sobrenatural. El proyector, un modelo compacto que cabía perfectamente en mi bolso, se sintió frío y pesado en mis manos. George seguía hablando sobre su legado, y elevando su copa para el brindis final. Pero yo ya no lo escuchaba. Había llegado el momento exacto que había imaginado durante meses. Me moví con una lentitud deliberada hacia la mesa de cristal central, la misma mesa donde George había exhibido un busto de bronce de sí mismo. El simple sonido del roce de mis zapatos con la alfombra mullida del salón hizo que varios invitados se volvieran a mirarme. Tía Marta, que estaba junto a George en el escenario, me miró con una mezcla de curiosidad, alarma y la habitual desaprobación que sentía al verme desobedecer el protocolo de George. Coloqué el proyector, silenciosamente, sobre el centro de la mesa. Su lente de cristal, pulido y minúsculo, apuntaba directamente a la gran pantalla de proyección motorizada que George había montado para mostrar sus logros empresariales a lo largo de la noche. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina pura del momento. Conecté el cable de alimentación y el proyector emitió un sutil zumbido. El silencio de la expectativa se extendió, sofocando la música ambiental que un DJ intentaba mantener viva. George bajó su copa, frunciendo el ceño, el color marfil de su traje destacando su ira incipiente ante mi interrupción. Creía que yo iba a montar un escándalo verbal, una de esas patéticas protestas que él podía aplastar con una sola frase. George, con una risa forzada y condescendiente, gritó a todo pulmón para que lo escucharan en el fondo del salón. «Vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí?» Mi querida sobrina Elena, la artista, ¿va a mostrarnos ahora una presentación de diapositivas de sus preciosos bolsos? Quizás uno, dibujo animado motivacional, sobre cómo la costura salvará al mundo. Se detuvo, exagerando un suspiro de fastidio. Por favor, Elena, ya hemos terminado con los actos de caridad por hoy, es mi momento. Retíralo de la mesa, ahora mismo. Su voz era un latigazo. Algunos invitados rieron nerviosamente, esperando que yo me encogiera de hombros y obedeciera. George pensó que me había destruido. Una vez más, él no sabía que estaba a un solo clic de proyectar la verdad que lo destruiría a él para siempre. Ignoré su orden. Me incliné sobre el proyector, mis dedos encontrando el botón de encendido y el puerto para la USB.
La pequeña luz azul del aparato se encendió, parpadeando. George se acercó al borde del escenario, con el rostro enrojecido, dispuesto a echarme a gritos. Pero yo ya había insertado la memoria secreta y había seleccionado el archivo. El zumbido del proyector se hizo un poco más fuerte. La sala se oscureció ligeramente cuando la lámpara del proyector empezó a calentar. Mi corazón latía a un ritmo ensordecedor. Justo cuando George abrió la boca para gritar su próxima humillación, un haz de luz cegador impactó la pantalla. La imagen apareció. No era un bolso, ni una diapositiva. Era George, en un primer plano de alta definición, en su yate, con el mar turquesa de fondo. El silencio fue total. La fiesta se había detenido en seco. George se quedó congelado, su boca abierta a mitad de una reprimenda, mirando la pantalla con pánico absoluto. La imagen del hombre de negocios arrogante fue reemplazada por la imagen del criminal. Y entonces, el audio comenzó a sonar. La imagen apareció. No era un bolso, ni una diapositiva. Era George, en un primer plano de alta definición, en su yate, con el mar turquesa de fondo. El silencio fue total. No era un silencio respetuoso, sino una ausencia de sonido tan abrupta que se sintió como una succión violenta de oxígeno. Podías oler el aire viciado del asombro, el ligero aroma a marisco caro, y a perfume de diseñador atrapado en la inmovilidad. La sala, hasta hacía un segundo un torbellino de risas forzadas y brindis pretenciosos, se había convertido en un diorama. Los 80 invitados se congelaron en posturas incómodas. Una mujer con la copa a medio camino de su boca, un hombre con la servilleta a medio desdoblar. Los meseros, entrenados en la discreción, se petrificaron en los bordes de la sala, sus bandejas detenidas en el aire. George se quedó congelado, su boca abierta a mitad de una reprimenda, mirando la pantalla con pánico absoluto. El color abandonó su rostro con la rapidez de un trueno. Su piel, que normalmente exhibía un tono bronceado saludable, se volvió de un marfil sucio, casi transparente. Sus ojos, habitualmente pequeños y duros, se abrieron de tal manera que pude ver el blanco alrededor del iris, una expresión de terror puro. Durante 20 años, George había usado su mandíbula cuadrada como un arma, tensándola para pronunciar cada palabra humillante. Ahora, esa mandíbula colgaba inútilmente. Mi calma, el frío sobrenatural que me había invadido, no se rompió. Yo estaba anclada en el centro de la habitación, una espectadora de mi propia venganza. La luz del proyector, caliente y enfocada, era el único punto de actividad en la escena. Observé a George no con rabia, sino con la distante curiosidad de un biólogo analizando una especie moribunda. Había tardado meses en llegar a este momento, y no iba a permitir que la adrenalina me nublara la vista. Quería saborear cada microsegundo de su descomposición. Tía Marta, que había pasado toda la noche sonriendo y asintiendo a las peroratas de George, levantó una mano temblorosa hacia su boca. El sonido seco de un brazalete de oro golpeando su dentadura fue el único ruido de fondo. Ella comprendía la gravedad del decoro roto, pero no la magnitud de la traición que estaba a punto de desvelarse. En la pantalla, George, en su versión de hace 6 meses, se veía glorioso y relajado. Vestía una camisa de lino impoluta, un puro cubano entre los dedos y el coñac brillando como ámbar en una copa de cristal. El contraste entre el George de la pantalla arrogante, victorioso, y el George del escenario petrificado, derrotado, era ensordecedor. La imagen del hombre de negocios arrogante fue reemplazada por la imagen del criminal. George del escenario intentó reaccionar. Su cerebro, entrenado para la crisis y la manipulación, intentó emitir una orden. Un gruñido áspero y ahogado salió de su garganta, algo entre un «apaga eso» y un «¿es una falsificación?». Intentó dar un paso hacia mí, pero sus pies, envueltos en zapatos de cuero pulido, parecían pegados al suelo de terciopelo. Su mano derecha se elevó, intentando gesticular la autoridad que se le escapaba, pero en lugar de señalar, solo tembló. «Es real, George», susurré, aunque no necesitaba gritar. En ese silencio sepulcral, mi voz era un cuchillo de hielo. 6 meses guardando este secreto. Pensabas que me habías reducido a la vergüenza, ¿verdad? Pensabas que la Cha, costurera sin futuro, no era más que un satélite molesto, pero el satélite conocía la órbita de tu agujero negro. El proyector, ajeno al drama humano, emitía un zumbido constante y bajo. En ese instante, el audio comenzó a sonar. La calidad del sonido era nítida. Demasiado buena. Empezó con el rumor suave del motor del yate, el ligero chapoteo de las olas contra el casco de fibra de vidrio, y luego, la risa de George. No era la risa forzada y condescendiente que usaba en las reuniones familiares para denigrarme. Esta era una risa profunda, sin inhibiciones. La risa de un hombre que se sentía invulnerable, libre de toda ley moral o penal. George, en el vídeo, con un tono de voz que resonaba con esa arrogancia familiar, pero amplificada por el micrófono oculto. «Vamos, Marcos, no seas mojigato. ¿Acaso no es glorioso? Mira este sol. Mira este mar.
Y todo financiado por la ingenuidad de la clase media que piensa que el trabajo duro lleva a la riqueza. La voz de George, amplificada por los altavoces de la sala de fiestas, llenó el espacio, rebotando en los espejos de bronce y las lámparas de cristal, profanando el ambiente de lujo que él había creado para su glorificación. En el escenario, George, el de carne y hueso, finalmente logró moverse. Fue un movimiento errático, desesperado. Se lanzó hacia el borde, con la intención clara de correr hacia la mesa central y arrancar el proyector de mis manos. «Apágalo. Elena, te juro que...». Su voz se quebró, estrangulada por el miedo. Pero yo me hice a un lado con la gracia que solo la venganza largamente cocinada permite. George era grande, pesado y lento, su traje de marfil contrastando patéticamente con la furia roja de su rostro. Falló al calcular mi velocidad, y en lugar de alcanzarme, se tropezó con el cable del micrófono de pedestal que había usado para su brindis. El micrófono cayó con un estrépito metálico que se amplificó, haciendo que muchos invitados saltaran de sus asientos. Mientras George luchaba por recuperar el equilibrio, agarrándose al aire, la voz de su yo pasado continuaba su confesión implacable. George, en el vídeo, fumando con deleite. El secreto, Marcos, es la complejidad. Tienes que hacer que parezca tan jodidamente difícil que nadie, ni siquiera la SEC, quiera molestarse en desentrañarlo. Las estructuras offshore en las Caimán, las transferencias triangulares a través de Dublín. Es arte. Es como si el dinero se esfumara en el aire. Hizo una pausa para inhalar profundamente el humo del habano. La gente cree que estoy retirándome por el estrés. ¡No! Me estoy retirando porque el castillo de naipes está a punto de caer, y yo ya saqué mis ladrillos de oro. Los tontos que invirtieron sus fondos de jubilación, bueno, aprenderán una valiosa lección sobre la confianza. La palabra tontos resonó como un disparo. El efecto en los invitados fue instantáneo y brutal. Muchos de los presentes eran clientes de su fondo de inversión. Tía Marta, que había invertido una parte sustancial de la herencia de su difunto esposo siguiendo el consejo de George, dejó caer su copa. El cristal impactó la alfombra mullida sin romperse, pero el sonido fue devastador. Una mujer joven, prima mía por parte de madre, que había puesto los ahorros para la universidad de sus hijos en ese fondo seguro, se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenándose de lágrimas silenciosas. Otros, hombres de negocios que se habían codeado con George, intercambiaron miradas cargadas de traición y pánico financiero. George, incapaz de detener el vídeo y tropezando con el cable, solo pudo mirar la pantalla, como un condenado a muerte viendo su propia ejecución. Su respiración era ruidosa y superficial, un jadeo constante que se filtraba en el silencio de la sala. George, en el vídeo, con un tono de voz particularmente cruel. La mejor parte es que culparé a los socios menores, como tú, Marcos, por la mala gestión. Tendrán que pasar años para que el gobierno desvíe la mirada de ellos y se dé cuenta de que el dinero real ya está en Curazao, disfrutando del sol. Levantó su copa. Brindo por la impunidad, Marcos. Y por la estúpida lealtad familiar. Esa última frase fue un golpe bajo dirigido a toda la sala. La lealtad familiar, que él había manipulado durante 2 décadas para que yo y todos los demás soportáramos su tiranía, ahora era la clave de su ruina. En el escenario, George finalmente se enderezó. Su rostro ya no era rojo de furia, sino blanco de desesperación. Se volvió hacia mí, pero su expresión no era de odio, sino de súplica. Era la primera vez que lo veía vulnerable, sin su armadura de arrogancia. Elena, siseó, con la voz apenas audible por encima del audio del vídeo, por favor. No. Sé razonable. Podemos hablar de esto. Te daré lo que quieras. Un negocio, dinero, lo que sea. El chantaje, siempre su primera arma. Pero ya era demasiado tarde. El tren de la verdad había descarrilado, llevándose consigo su reputación y su libertad. ¿Dinero, George? Le sonreí, una sonrisa que no tocaba mis ojos, sino que venía de un lugar frío y satisfecho en mi estómago. No quiero tu dinero, quiero que el mundo vea lo que tú y yo hemos visto durante 20 años. Un fraude. Solo que esta vez, el fraude eres tú. El vídeo avanzaba hacia el clímax. George en la pantalla se acercaba a Marcos, bajando la voz ligeramente, como si compartiera un secreto muy sucio. George en el vídeo, con un murmullo conspirativo que aún así fue captado con claridad. Y en cuanto a mi sobrina, la Ayay, artista, la pequeña Elena, ella es mi mejor cortina de humo. Mientras yo hago negocios multimillonarios, la gente se distrae viéndome humillarla por sus tienditas. Nadie mira al hombre que ríe, miran a la víctima. Es el truco perfecto. La humillación que me había impulsado a esta búsqueda, expuesta al público como una estrategia calculada. Mi pequeño negocio, mis ambiciones, convertidas en un peón de su crimen. La atmósfera en la sala se volvió tóxica. Ya no era solo una estafa financiera. Era una traición personal a todos los presentes. El silencio se rompió por un murmullo bajo y creciente.
una cacofonía de susurros incrédulos y gritos sofocados de furia. «Es una mentira, un montaje», George gritó, volviéndose hacia la audiencia. Su voz era desesperada, tratando de recuperar el control perdido. Pero en ese momento, la figura de tía Marta se alzó. Ella era la matriarca, la figura moral de la familia. Con una lentitud solemne, se dirigió hacia el escenario. Se detuvo justo debajo de George. «George», dijo tía Marta. Su voz, que solía ser suave y meliflua, era ahora una cuchilla afilada. «Acabas de confesar que robaste el dinero de mi pensión. Y que te reías de Elena, solo para distraer». Miró a la pantalla, luego a George, y la repugnancia en sus ojos era absoluta. «La ley es para los tontos», dijiste. «No, George. La ley te alcanzará, y yo seré la primera testigo». El vídeo terminó con el George de la pantalla levantando su copa y diciendo: «Yo me voy limpio y millonario. A disfrutar del sol». Justo cuando la imagen se congelaba, George, el George real, colapsó. No fue un desmayo elegante. Fue un derrumbe físico, como si los huesos hubieran sido retirados de su cuerpo. Cayó de rodillas sobre el escenario, el traje de marfil arrugado. La fiesta de jubilación, el evento que debía ser la cumbre de su éxito, se había convertido en la escena de su crimen, y la evidencia de su ruina. Yo seguía junto al proyector, inmóvil. La voz que me había sido robada durante 20 años había sido recuperada y amplificada para que todos la escucharan. La justicia no había sido solo total y pública, había sido cinematográfica. Mi corazón, que había latido con furia, ahora se calmaba. Observé a mi tío, el gran sol, reducido a un despojo tembloroso en el suelo. La humillación sistémica que él me había infligido había sido devuelta, multiplicada por 100. Una nueva luz invadió la sala. La luz azul y roja de las sirenas que se acercaban rápidamente. Había llamado a las autoridades una hora antes, asegurando: el dolor no era nuevo. Llevaba 20 años de reuniones familiares donde George me recordaba, sin falta, que mi pequeño negocio de marroquinería era un pasatiempo elegante, y no una carrera. «Elena juega a las tienditas», gritó una vez en mi cumpleaños 30, haciendo que el salón entero estallara en risas condescendientes. Yo siempre tragaba saliva, sonreía forzadamente y me retiraba a un rincón, sintiendo cómo esa humillación pública me carcomía por dentro, dejando una cicatriz fresca sobre el tejido ya dañado de mi autoestima. Pero esta vez era diferente. Esta vez, mientras George se hinchaba de soberbia en el centro del gran salón, sosteniendo la copa de champán tras proclamar su brillante y merecida jubilación, yo no sentí el pinchazo habitual de la derrota. Sentí una calma gélida. Una quietud que solo precede a una tormenta largamente planeada. George, con el rostro rojo por la autocongratulación y el alcohol caro, levantó su copa. El tintineo del cristal recorrió la sala. «Por el éxito», exclamó, y la familia respondió con un coro de aplausos serviles. Mi oportunidad era ahora. El proyector, que minutos antes había mostrado diapositivas tediosas de sus campos de golf y sus viajes en yate, seguía conectado a la consola principal. George estaba de espaldas a mí, saludando a unos primos lejanos que le rendían pleitesía. Me moví sin prisa. Cada paso era una liberación de los 20 años de veneno que había guardado en secreto. Me acerqué al atril, mi corazón latiendo con una furia controlada que me daba una fuerza inesperada. Deslicé mi mano en el bolsillo interno de mi chaqueta, donde guardaba la memoria USB cifrada, esa pequeña llave de metal que contenía la verdad explosiva. Con una precisión casi quirúrgica, desconecté el cable HDMI del portátil de George, que ahora mostraba un protector de pantalla con su logo personal, y conecté mi propio dispositivo. El logo de mi pequeño negocio apareció brevemente en la gran pantalla. Varias personas fruncieron el ceño, preguntándose qué hacía yo invadiendo el espacio sagrado del triunfador. George no se había dado cuenta aún, demasiado ocupado aceptando los halagos de su esposa, tía Marta. Tomé el micrófono, que estaba estratégicamente colocado para amplificar cada palabra del anfitrión. El metal frío del micrófono en mi mano ancló mi voz, impidiendo que temblara. George, al escuchar el suave golpe del micrófono al ser sujetado, se giró. Su sonrisa arrogante de pronto congelada en una mueca de irritación. «Elena, ¿qué crees que estás haciendo? Este es mi brindis, no el momento para tus autoexhibiciones», siseó, con el volumen bajo pero la furia hirviendo en sus ojos. Ignoré su reprimenda, mirando directamente a la multitud. Vi los rostros de mis primas, que siempre me habían mirado por encima del hombro. Vi a mis padres, que siempre me habían suplicado que no causara problemas, o avergonzara a la familia, al confrontar a George. Mi voz, que solía ser un susurro en estas reuniones, salió fuerte, clara y resonante a través de los altavoces de alta fidelidad que George había instalado para la ocasión. No grité, pero cada sílaba era un martillo. Antes de brindar por el éxito de tío George, comencé, asegurándome de que mi mirada se encontrara con la de George.
La familia debe saber sobre qué cimientos se construyó realmente esta fortuna. Un murmullo de confusión se extendió por el salón, ahogando la música de jazz de fondo. Tía Marta, que estaba al lado de George, puso una mano nerviosa en su brazo, sintiendo la tensión que emanaba de mí. George dio un paso hacia mí, su rostro pasando del rojo irritado a un blanco enfermizo. «Basta, Elena. Estás borracha. Quita eso de la pantalla, ahora mismo. Desconéctala». Pero yo ya había encontrado el archivo y pulsado play. Proyecté el video. La imagen que apareció en la pantalla gigante, de casi 4 metros, era de una claridad aterradora. George estaba allí, sentado en una oficina lujosa, pero no la que conocíamos. Llevaba una camisa informal de lino, y se reía abiertamente, completamente relajado. A su lado, un hombre de negocios que reconocí vagamente por las fotos de George, asentía. El audio se activó, inundando el salón con la voz inconfundible, profunda y arrogante de mi tío. Así que, para cuando la SEC comience a olfatear, ya estaremos en las Bahamas. Los tontos que invirtieron en él, Fondo Fénix, habrán perdido hasta la camisa. Pero eso ya no será mi problema, decía George en la grabación, tomando un sorbo de whisky. El murmullo inicial de la multitud se convirtió en un jadeo ahogado. Era como si el aire hubiera sido succionado del salón. La voz grabada de George continuó, fría y cínica, explicando con detalles espeluznantes su plan de fraude piramidal. Hablaba de cómo había estado inflando artificialmente el valor de sus activos durante los últimos 5 años, atrayendo a inversores ingenuos con promesas de retornos imposibles, y cómo iba a desaparecer justo a tiempo con el dinero antes de que toda la estructura colapsara. El momento es perfecto. La jubilación es la coartada ideal. Me convierto en el viejo millonario que decidió disfrutar de la vida, mientras los reguladores persiguen fantasmas. Siempre funcionó, concluyó el George grabado, con una sonrisa de depredador que me revolvió el estómago. El impacto fue físico. La familia, que minutos antes había estado bebiendo champán en honor a este hombre, ahora veía a un criminal confeso y arrogante en su cumbre. George, pálido como la muerte, rompió el protocolo. Su pánico lo hizo tambalearse. Su rostro estaba descompuesto, las venas de su cuello hinchadas. «¡Apágalo! Es un montaje, una falsificación barata de Elena para vengarse de mí». «Ella está loca», gritó. Y esta vez, sí era un grito histérico que rasgó la tensión. Se lanzó hacia la mesa del proyector, intentando llegar al USB, para detener la verdad que se proyectaba. Pero yo estaba preparada. Interpuse mi cuerpo, sin moverme un centímetro. Él era un hombre grande y poderoso, pero la adrenalina, producto de 20 años de dolor acumulado, me hizo impenetrable. «No te atrevas a tocar nada, George», dije, mi voz aún resonando con la ayuda del micrófono, dominando la escena. «¿Quieres que te dé más contexto? Mira la fecha. Mira los nombres de las empresas que vas a saquear». ¿Es esto un montaje, George? ¿O es la verdad que has guardado en secreto por años? El vídeo era demasiado explícito. En la pantalla, George explicaba cómo se había aprovechado de la confianza de sus amigos. Y peor aún, de algunos miembros de la familia que habían invertido pequeñas sumas en su fondo, creyendo en su palabra. La revelación no era solo sobre un fraude a gran escala, sino sobre una traición íntima y familiar. Tía Marta fue la primera en derrumbarse. Había pasado décadas al lado de George, creyendo ciegamente en la fachada de su marido como un genio de las finanzas. Ahora, al ver la frialdad con la que hablaba de arruinar a otros, se llevó las manos a la boca, sus ojos anegados por las lágrimas y el horror. No era la humillación lo que la destrozaba, era el descubrimiento de la maldad pura de su esposo. «George, ¿qué has hecho?», fue un susurro roto que nadie escuchó, salvo quizás yo. George seguía luchando por detener la proyección. «Marta, no le creas, ella lo editó. Es una envidiosa». Pero el vídeo continuó. La voz de George en la grabación era clara, incriminatoria, y sobre todo, arrogante. La familia veía la verdad. El hombre al que habían admirado, el que había gritado su éxito, y que me había humillado por mi honesto y pequeño esfuerzo, era un criminal estafador. El último clip del vídeo lo mostraba brindando con su socio, con la copa en alto. «Por los tontos que nos hicieron ricos», dijo el George grabado, con una risa gutural, que ahora sonaba obscena en el silencio de la sala. Y entonces, la pantalla se puso en negro. El sonido se detuvo abruptamente. El silencio fue total. Un silencio tan denso que casi se podía palpar. No era un silencio de respeto, sino de conmoción absoluta, de un universo moral que acababa de colapsar. En la lujosa sala de fiestas, solo se escuchaba la respiración agitada de George, y quizás, el leve sollozo contenido de tía Marta. Todos se quedaron sin palabras. Los rostros de mis primos, tíos y tías estaban congelados. Una mezcla de incredulidad, horror, y en algunos casos, pánico al darse cuenta de que quizás ellos también habían sido víctimas de sus inversiones con George.
Elena, por primera vez en mi vida, me sentí completamente dueña de mi espacio. La humillación que George me había infligido durante años se había evaporado con cada segundo de ese vídeo. Mi cuerpo se sentía ligero, liberado del peso de la injusticia. Miré a George, que ya no era el poderoso titán que había dominado la familia, sino un hombre acorralado, desenmascarado y devastado. Había querido verme pequeña, pero ahora él era el que se encogía bajo el peso de su propia verdad. La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a hablar, a moverse, o incluso a toser. El aroma dulce del champán se mezclaba con el ácido olor del miedo. La luz tenue de las lámparas de araña se reflejaba en los ojos abiertos de la familia, que me miraba a mí, la fracasada, como la única persona con la verdad. George intentó recuperar algo de compostura, dando un paso atrás, frotándose las manos frenéticamente en sus pantalones caros. Su boca se movía, tratando de inventar una excusa, un relato que pudiera revertir la catástrofe. Yo estaba bromeando, logró farfullar, su voz ahora un quejido ronco. Es una sátira para mi socio, un chiste interno. Elena, quita esa porquería de ahí. Me acerqué a él, bajando el micrófono solo lo suficiente para que mi respuesta resonara con la intimidad brutal de una sentencia a muerte. No es una broma, George. Las autoridades ya tienen una copia de ese video. Y tú lo sabes, susurré, lo suficientemente alto para que los más cercanos, incluyendo a tía Marta, me escucharan. Había pasado meses reuniendo esta evidencia, contactando discretamente a los reguladores. Esta no era una simple venganza, era justicia premeditada. Al escuchar que las autoridades estaban implicadas, el último vestigio de la fachada de George se hizo añicos. Ya no intentó atacar el proyector. Su cuerpo se desplomó ligeramente, y sus ojos se posaron en su esposa, Marta, que lo miraba con una mezcla de lástima y profundo, irreparable disgusto. Ella no necesitó decir nada. Su silencio era la condena más fuerte. La sala entera observaba cómo el agresor se destruía ante la prueba irrefutable. El hombre que me había gritado que mi carrera era un fracaso, que me había avergonzado públicamente por 20 años, se estaba desmoronando bajo el peso de su propio éxito criminal. El silencio total se rompió solo por el sonido de una sirena distante, que de repente pareció acercarse con una velocidad aterradora, como si el destino mismo hubiera cronometrado la llegada de la justicia. George levantó la cabeza, su expresión ahora de terror puro. Yo sabía que mi misión estaba cumplida, había revelado la verdad, y aunque el dolor de esos 20 años seguía existiendo, ese día todo cambió asterisco. Recuperé mi dignidad. George, el hombre que me había destrozado con palabras, se había destruido a sí mismo con un video. El aire se sentía limpio por primera vez en décadas. Al escuchar que las autoridades estaban implicadas, el último vestigio de la fachada de George se hizo añicos. Ya no intentó atacar el proyector. Su cuerpo se desplomó ligeramente, y sus ojos se posaron en su esposa, Marta, que lo miraba con una mezcla de lástima y profundo, irreparable disgusto. Ella no necesitó decir nada. Su silencio era la condena más fuerte, un muro de hielo que se levantaba entre décadas de matrimonio y las mentiras cuidadosamente hiladas que habían definido su vida. El aire de la sala, que antes había estado perfumado por las flores frescas y el Moet y Chandon, ahora olía a sudor frío y a la desesperación ácida que emanaba de George. Estaba viendo su vida, su imperio de falsedades, desmoronarse no por un regulador anónimo, sino por la mujer que siempre consideró insignificante. La sala entera observaba cómo el agresor se destruía ante la prueba irrefutable. Yo sostenía el micrófono con una mano firme, pero no necesitaba hablar más. Mi trabajo estaba hecho. Por primera vez en 20 años, no sentí la necesidad de huir a un rincón oscuro. Me mantuve firme, absorbiendo cada detalle del colapso de George. Recordé el cumpleaños 30, la frase lacerante. Elena juega a las tienditas. ¿Jugar a las tienditas? George había jugado con la vida, la confianza y el patrimonio de cientos de personas, incluyendo a su propia familia, en un juego mucho más sucio y peligroso. Mi pequeño negocio de marroquinería, construido con honestidad y sudor, era infinitamente más valioso que toda su fortuna edificada sobre arena movediza. Me pregunté si él recordaba alguna de las veces que me había hecho sentir pequeña. Recordaba la punzada de dolor que sentí cuando mi propio padre me suplicó que me callara para no molestar a George. Esos recuerdos ya no eran cadenas. Eran el combustible frío y constante que me había permitido esperar pacientemente, sin cometer un error, hasta este instante de rendición total. La cicatriz en mi autoestima, esa que él había estado reabriendo cada año, finalmente había sido cauterizada. Sentí el peso de esos 20 años desaparecer de mis hombros, un alivio físico tan tangible como si me hubieran quitado un chaleco de plomo. El hombre que me había gritado que mi carrera era un fracaso, que me había avergonzado públicamente por 20 años, se estaba desmoronando bajo el peso de su propio éxito criminal. El silencio total se rompió solo por el sonido de una sirena distante,
que de repente pareció acercarse con una velocidad aterradora, como si el destino mismo hubiera cronometrado la llegada de la justicia. Los tíos y primos comenzaron a susurrar, sus voces roncas de horror y pánico. Sus rostros reflejaban la horrible aritmética. Si George se había llevado el dinero del SISU, Fondo Fénix, y si algunos de ellos, como tío Ricardo y prima Sofía, que habían invertido los ahorros de sus hijos, habían participado en ese fondo, entonces no solo estaban presenciando un escándalo, estaban presenciando su propia ruina financiera. El horror se mezcló con el autointerés. Algunos miraron a Martha, otros a George, pero la mayoría de los ojos se dirigieron a mí. Yo, la paria, la silenciada, era ahora la portadora de la justicia y la llave de la información. Sus miradas no eran de reproche, eran de una súplica silenciosa y desesperada. Una necesidad brutal de entender la magnitud del daño que el triunfador les había infligido. Vi en sus ojos la misma vulnerabilidad que George había explotado. La sirena se hizo más fuerte, transformándose de un lamento lejano a un rugido inconfundible. El sonido azul y rojo intermitente comenzó a filtrarse por las ventanas del salón de baile, pintando momentáneamente la alfombra persa y las paredes forradas de seda con destellos nerviosos. Era la realidad irrumpiendo violentamente en la fantasía de éxito. El vídeo terminó de la misma forma abrupta en que había comenzado la confesión, dejando en la pantalla la imagen estática del tío George, con su traje de seda, sonriendo con esa malicia autocomplaciente mientras levantaba su copa de champán, brindando por haber engañado a los idiotas. La voz de George, en el último fotograma, burlándose de la fiscalía por ser tan lenta, se extinguió en el aire pesado. Fui yo quien, con un movimiento lento y deliberado, presioné con acento agudo el botón del proyector. La luz se apagó, y el salón de eventos de George, que hasta hacía 10 minutos había sido un monumento a su opulencia y arrogancia, se hundió en una oscuridad momentánea, solo interrumpida por las luces de las arañas de cristal. El shock fue tan profundo, tan absoluto, que se convirtió en una entidad física en la habitación. El silencio fue total. No era un silencio respetuoso, ni siquiera el silencio tenso de la espera. Era el vacío que queda cuando la verdad, como un meteoro, colisiona con una mentira cuidadosamente construida a lo largo de décadas. Podría haber escuchado el zumbido de mi propio pulso en mis oídos. Nadie se atrevía a respirar, y mucho menos a hablar. Mis ojos buscaron automáticamente los de tía Marta. Ella estaba sentada a la cabecera de la mesa, el rostro pálido y la boca abierta en una perfecta, como si el alma acabara de escapar de su cuerpo. El diamante que George le había regalado en su aniversario, ese que ella siempre exhibía con tanta ostentación, parecía ridículamente grande, pesado e inútil en ese instante. Las migas de pastel de la celebración de George, que nadie había tocado, permanecían esparcidas sobre el mantel, como testigos inertes de la destrucción inminente. Me giré hacia George. Él estaba todavía de pie, justo donde me había humillado por última vez hacía apenas 15 minutos. Pero su postura ya no era la de un triunfador. Había encogido varios centímetros. Su rostro se había transformado en un mapa de terror. El color púrpura que había adquirido por la ira y el alcohol se había drenado por completo, dejándolo ceniciento, casi transparente. El sudor le goteaba por la sien, y sus manos, que tan orgullosamente habían sostenido el trofeo de su jubilación, temblaban visiblemente. George intentó hablar. Intentó recuperar la voz que había usado para gritarme y avergonzarme durante años, pero solo consiguió emitir un sonido ronco, como un animal herido que intenta advertir a su manada. Balbuceó una palabra, dos, ninguna de ellas coherente. Eso es falso, logró decir finalmente, con una voz que era una sombra patética de su tono habitual de barítono dominante. Es un montaje. Elena, tú has. Me acerqué a la mesa con una calma que me sorprendió a mí misma, y con un movimiento firme, desconecté el cable del ordenador que había usado para proyectar la evidencia. Lo hice con la precisión de quien ejecuta un plan largamente ensayado. Miré a George a los ojos, sintiendo que por fin, después de 20 años de desprecio y dolor contenido, el poder había cambiado de manos. Ya no era la niña avergonzada, era la portadora de la verdad irrefutable. ¿Un montaje, George? Mi voz fue baja, pero cortó el silencio total como un cristal afilado. Cada persona en la sala se inclinó ligeramente, esforzándose por escuchar cada sílaba. Sentí la mirada de toda la familia clavada en mí. Parientes que me habían ignorado, que habían reído a sus anchas cuando George se burlaba de mi modesta carrera. ¿Dijiste que yo jugaba a las tienditas, George? ¿Que mi negocio era un fracaso? Continué, sin dejar de mirarle. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida, una negación creíble. Pero la imagen de su confesión seguía grabada en la mente de todos. La verdad, tío George, es que el fracaso no es construir algo pequeño pero honesto. El fracaso es construir un imperio sobre la mentira, la crueldad y el robo. Y el fracaso más grande de todos, es creer que tu fortuna te da derecho a destruir la dignidad de los demás. El salón, que antes estaba repleto de risas y brindis, ahora era una cámara de tortura para él.
Tía Marta sollozó débilmente, llevándose las manos a la boca, la primera señal de que el pilar de su vida, construido sobre billetes ilícitos y arrogancia social, se desmoronaba ante sus ojos. George dio un paso atrás, tropezando ligeramente con su silla, que cayó con un ruido sordo que resonó en el silencio. Su cara era una máscara de desesperación absoluta. Sabía que no había defensa. El vídeo que proyecté no solo contenía su confesión, sino también fechas, nombres de cuentas y los detalles de las transferencias fraudulentas. Era la evidencia perfecta, guardada en secreto para este preciso momento. «Espera, Elena. Por favor». George intentó negociar, su voz volviéndose suplicante, patética. El hombre que había gritado que mi vida era insignificante ahora me rogaba. La ironía era dulce como la venganza. «No hay nada que esperar, George», respondí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba me liberaba de una cadena invisible, que había llevado durante décadas. «Tú me avergonzaste públicamente una última vez, y yo proyecté el video que demostraba quién eres realmente. La verdad ha sido revelada». En ese instante preciso, mientras George se debatía en su miseria y la familia estaba petrificada, se escuchó un fuerte golpe en las puertas dobles del salón. El sonido de la autoridad. George se congeló, sus ojos inyectados de pánico miraron hacia la entrada. Mi corazón latía con una euforia tranquila. Había actuado con previsión. Minutos antes de poner el vídeo, mientras él estaba ocupado en su discurso de jubilación, había enviado una denuncia anónima a las autoridades, mencionando evidencia inminente de fraude en la dirección del evento. La sincronización fue perfecta. 2 agentes de policía uniformados entraron en la sala, sus rostros serios escudriñando a la multitud. Un tercer hombre, vestido de civil, que supuse era un detective, portaba una carpeta. El detective se acercó directamente a George. «Señor George Hartman, ¿verdad?». La voz del detective era profesional y desapasionada. George no pudo responder. Solo asintió, derrotado. «Tenemos razones para creer que usted está involucrado en actividades de fraude financiero a gran escala. Hemos recibido evidencia. Nos gustaría que nos acompañara para una declaración». Los murmullos se elevaron en la sala, rompiendo por fin el silencio total. La familia empezó a moverse, a cuchichear, a señalarme a mí y luego a George. El caos comenzaba. Tía Marta gritó un nombre ininteligible y se desplomó en su silla, tapándose la cara. George, al ver a sus parientes, a sus amigos, a los socios de negocios que ahora le miraban con una mezcla de horror y asco, supo que no solo había perdido su fortuna, sino también su reputación, el único valor que realmente le importaba. Su destrucción fue completa y expuesta a la luz del día, frente a la gente que él tanto había querido impresionar. Los policías, con la eficiencia fría de su trabajo, le pidieron a George que les acompañara. George intentó protestar, intentó argumentar que había habido un error, pero el detective simplemente hizo un gesto hacia la carpeta, implicando que mi evidencia, la prueba que guardé en secreto durante años, era irrefutable. Vi cómo uno de los agentes le ponía las esposas. El clic metálico resonó en la sala como la sentencia final a su arrogancia. Mientras se lo llevaban, George me miró por última vez. No había ira, solo una comprensión helada de que yo, la sobrina insignificante, la dueña de la tiendita, había sido su verdugo. Su mirada me suplicó, me maldijo y finalmente se rindió. Fue la primera vez que vi miedo genuino en sus ojos. Me di la vuelta. La familia estaba en un estado de frenesí. Algunos corrían hacia Marta, otros hablaban por teléfono, y la mayoría me miraba a mí con una mezcla de curiosidad, horror, y un respeto recién descubierto. Mi primo, al que George había convencido de invertir una gran suma en uno de sus negocios dudosos, se acercó a mí con el rostro lívido, pero yo simplemente levanté la mano para detenerlo. No necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni siquiera reconocimiento. Mi trabajo estaba hecho. Recogí mi ordenador portátil y la pequeña unidad USB que contenía la verdad. Sentí una ligereza abrumadora, la sensación de quitarme de encima un peso que había cargado durante la mitad de mi vida. Ya no importaba lo que pensaran de mi negocio, de mi vida, o de mis elecciones. La verdad que yo tenía en mis manos era el único éxito que importaba. Caminé hacia la salida del salón. Mientras pasaba junto a la mesa principal, tía Marta me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía una mujer que acababa de perderlo todo. Y así era. «Elena», susurró Marta intentando alcanzar mi brazo. Me detuve y la miré con la dignidad que George siempre había intentado arrebatarme. «Marta, por años, George me avergonzó frente a todos. Él gritó que yo no era nadie. Pero hoy, la única persona que se ha demostrado que no vale nada es él». Dije, mi voz firme, sin rencor, solo con la autoridad de la verdad. «Espero que encuentres la fuerza para construir una vida que no esté basada en la vanidad de George». No esperé su respuesta. Salí de ese salón de eventos, dejando atrás el caos,
los murmullos de la familia, el olor a pastel rancio y a traición recién expuesta. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio. Un coche de policía se alejaba en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios del hombre que me había torturado emocionalmente durante décadas. Me subí a mi coche, ese vehículo modesto que George siempre había ridiculizado por no ser lo suficientemente lujoso. Sentada al volante, respiré profundamente. Las lágrimas que nunca había permitido que fluyeran durante las humillaciones, brotaron ahora, no de tristeza, sino de una inmensa liberación. Ese día todo cambió. Recuperé mi dignidad. La humillación pública que había sufrido por años se convirtió en mi arma más poderosa. Demostré a mi familia, y sobre todo a mí misma, que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias fraudulentas, sino en la integridad inquebrantable. George fue expuesto y destruido, y yo, Elena, la dueña de la tiendita, me fui de allí como la única vencedora, liberada finalmente por el poder absoluto de la verdad que había guardado en secreto. Había sido humillada frente a todos, pero al final, yo tenía la verdad en mis manos. Y eso fue suficiente. 19.379 caracteres. Me subí a mi coche, ese vehículo modesto que George siempre había ridiculizado por no ser lo suficientemente lujoso. El interior olía a ambientador de pino barato, y a la tela ligeramente desgastada del asiento del conductor. Un contraste brutal con el aroma a seda, champán y traición que impregnaba el salón de eventos. Para George, este coche era la prueba física de mi fracaso, la evidencia rodante de que yo no entendía cómo se hacían las cosas en el mundo de los negocios. Pero para mí, era mi santuario, mi espacio, adquirido con cada venta honesta y cada hora de trabajo silencioso. Sentada al volante, con los dedos aferrándose al cuero frío del volante, respiré profundamente. El aire fresco de la noche, filtrado a través del sistema de ventilación, se sintió como una purificación. Las lágrimas que nunca había permitido que fluyeran durante las humillaciones, brotaron ahora, no de tristeza, sino de una inmensa, casi violenta, liberación. Fueron lágrimas calientes que rodaron por mis mejillas, empapando el cuello de mi blusa. Era la descarga de 20 años de tensión acumulada, de cada comentario hiriente, de cada mirada de lástima de la familia que me consideraba la pariente pobre. Cerré los ojos, reviviendo por un instante la imagen de George tropezando, de su rostro ceniciento, de la desesperación absoluta en sus ojos cuando el detective pronunció su nombre. No sentí alegría sádica, sino la calma satisfactoria de la justicia ejecutada. Había pasado tanto tiempo soñando con ese momento, imaginando la caída, que la realidad se sentía surrealista, casi etérea. La pesadez que había cargado, el secreto que me había consumido, se disolvía con cada sollozo liberado. Era como si un vendaje apretado, puesto durante la adolescencia para contener una herida profunda, acabara de ser arrancado de golpe. Apreté la unidad USB en mi mano. Era un pequeño objeto de metal, insignificante a la vista, pero que contenía la verdad suficiente para desmantelar un imperio de falsedad. Pensé en el tiempo que había dedicado a obtener esa prueba. Las horas investigando, las noches sin dormir. La ansiedad constante de ser descubierta mientras recolectaba las migajas de información que George dejaba caer en su arrogancia. Él creyó que su poder era absoluto, que nadie, y mucho menos su sobrina, se atrevería a desafiarlo. Su soberbia fue su perdición, y mi paciencia, mi aliada más fiel. Encendí el motor. El suave ronroneo del coche, tan distinto al rugido de los motores de lujo que George prefería, me pareció la música más dulce. El coche de policía ya se había desvanecido en la distancia, llevándose consigo no solo a George, sino también el fantasma de su tiranía sobre mi vida. Me quedé quieta un momento más, permitiendo que la adrenalina disminuyera. Mi mente comenzó a repasar los momentos clave, buscando cualquier atisbo de duda o remordimiento. No lo encontré. Él me llamó fracasada. Gritó que yo jugaba a las tienditas. Esa frase, jugar a las tienditas, playing store, había sido el insulto más recurrente y punzante. George la usaba para denigrar mi modesto pero honesto negocio de consultoría y diseño de interiores enfocado en la sostenibilidad. Para él, un negocio que no movía millones de dólares en especulación o fraudes, era un juego infantil. Pero ahora, sentada en la cabina de mi pequeño coche, entendí la profundidad de su error. Mi tiendita no era un juego. Era una base. Era la prueba de que podía construir algo sólido, ladrillo a ladrillo, sin recurrir a la crueldad o al engaño. La tiendita era un reflejo de mi integridad, mientras que su imperio era un castillo de naipes esperando el viento de la verdad. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. El verdadero juego, me di cuenta, era el que George había estado jugando toda su vida. El juego de las apariencias. Gastar dinero para compensar un vacío moral. Comprar respeto en lugar de ganárselo. Usar la humillación como una herramienta para mantener a raya a aquellos que, como yo,
representaban una amenaza silenciosa a su definición de éxito. Mi humillación pública, esa última dosis de veneno verbal que me había administrado en su discurso de jubilación, había sido el detonante final. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y en ese instante en el que sentí el peso de su desprecio por última vez, supe que no podía seguir cargando con ese dolor por el bien de la paz familiar. La paz con George siempre venía con un precio demasiado alto: mi dignidad. Ahora, la paz era diferente. Era una paz ganada a pulso, cimentada en la verdad inquebrantable. Pensé en tía Marta. Su rostro devastado me vino a la mente. Ella había elegido la comodidad sobre la conciencia. Había permitido la arrogancia de George porque le proporcionaba una vida de seda y diamantes. La caída de George no solo la despojaba de su fortuna, sino de su identidad social. Sentí un fugaz destello de compasión, pero rápidamente lo extinguí. Marta había sido cómplice silenciosa de mi dolor durante años. Ella había reído nerviosamente cuando George me atacaba. Su luto no era por la pérdida de un buen hombre, sino por la pérdida de un estilo de vida. Espero que encuentres la fuerza para construir una vida que no esté basada en la vanidad de George. Me escuché repetir mentalmente las palabras que le había dicho. Era un deseo genuino aunque amargo. La verdadera fuerza no venía de los activos, sino de la capacidad de levantarse sin muletas de mentiras. Encendí la radio, bajando el volumen hasta un murmullo. Una canción suave llenó el coche, contrastando con el frenesí que aún debía estar burbujeando dentro del salón. Imaginé las llamadas, los susurros histéricos. La familia tratando de entender cómo la insignificante Elena había logrado lo impensable. Sabía que la reacción de la familia sería compleja. Algunos me verían como una heroína justiciera, especialmente aquellos que George había dañado sutilmente. Otros, los que se beneficiaban de su red de contactos, me verían como una traidora, una destructora de la paz familiar, la falsa paz. Pero ya no importaba. Su juicio, como el de George, estaba basado en métricas superficiales. Yo había roto las cadenas de su aprobación. La victoria no radicaba solo en la exposición del fraude, sino en la validación personal. Durante años mi autoestima había estado sujeta a la balanza de George. Si él me menospreciaba, me sentía pequeña. Hoy, al desafiarlo, al usar mi propia inteligencia y perseverancia para desenmascararlo en el pináculo de su arrogancia, había redefinido mi valor. Había demostrado que la quietud y el enfoque pueden ser mucho más destructivos que el ruido y la ostentación. George había querido demostrar que su vida era una ópera grandiosa, y que la mía era una nota al pie. Pero al final, mi nota al pie contenía el epílogo de su historia. Me puse el cinturón de seguridad. Era hora de volver a casa, a mi modesto apartamento, a mi tiendita, que ahora me parecía el lugar más seguro y poderoso del mundo. Tenía que llamar a mi socio para contarle que nuestro trabajo de años había dado fruto, y que finalmente podíamos respirar sin el miedo constante de que George, de alguna manera, intentara sabotearnos. La carretera estaba despejada. Conduje lentamente, saboreando el silencio interior. La euforia tranquila me envolvía como un manto protector. La venganza, a menudo descrita como un plato frío, en realidad se sentía cálida y purificadora. No era la destrucción de George lo que me hacía sentir bien. Era la recuperación de mí misma. Recordé la frase con la que George solía terminar sus sermones. En este mundo, Elena, solo importa el tamaño de tu influencia. Él se refería a la capacidad de intimidar y manipular. Pero yo había descubierto una verdad más profunda. La influencia real es la que tienes sobre tu propia vida. Yo había ejercido una influencia definitiva. No sobre las cuentas bancarias de George, sino sobre el relato de mi propia existencia. Mi integridad inquebrantable, ese valor que George había despreciado por considerarlo ingenuidad, era en realidad el escudo y la espada más efectivos. El éxito, pensé mientras cambiaba de marcha, no era tener un traje de seda o una copa de champán llena de mentiras. El éxito era la capacidad de mirar hacia atrás, al desastre que acababa de dejar, y saber que cada paso que di para llegar allí fue honesto y merecido. George fue expuesto y destruido, y yo, Elena, la dueña de la tiendita, me fui de allí como la única vencedora, liberada finalmente por el poder absoluto de la verdad que había guardado en secreto. Había sido humillada frente a todos, pero al final, yo tenía la verdad en mis manos. Y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Asterisco. Era la base para una nueva vida, una vida sin sombras, donde la modestia no era una vergüenza, sino el cimiento de una riqueza que no podía ser confiscada. La riqueza de la conciencia tranquila, y la dignidad recuperada. La última imagen de George esposado, su silueta encogiéndose bajo el peso de su propia maldad, se superpuso a la visión de mi futuro. Y en ese futuro, solo había espacio para la luz y la honestidad. La carretera se extendía ante mí, y por primera vez en mucho tiempo,
No sentía la necesidad de mirar por el espejo retrovisor. 20.313 caracteres.